Bien, ahora sí entonces. Comenzamos con el repaso de la segunda parte, que sería el capítulo de funciones. Entonces, como señalaba, es parte del repaso, del resumen de conceptos que son muy importantes para cálculo. Recordemos que habíamos resumido que cálculo diferencial, o al menos cálculo uno, era analizar las funciones en la variable real, ¿cierto? Entonces, el análisis de funciones es muy importante, algo que de todas maneras hayan estudiado en fundamentos, supongo, al menos en álgebra ahora también van a tomar algunas partes de funciones. Entonces vamos a resumir en esta primera parte rápidamente algunas definiciones, algunos conceptos más o menos conocidos, algunos quizás no tanto, ¿ya? Entonces en el caso de que supongamos llegamos a algunos conceptos que no están muy conocidos y requieren un poco de más atención, tal vez también nos saltemos algunas cosas como las definiciones, ¿cierto? Inyectividad, sobreyectividad, porque me parece que no las vamos a utilizar más ahora, hasta que tengamos un análisis propiamente tal de funciones para determinar otras cosas, cuando ya estemos analizando derivadas, ya, y ahí, cuando sea más o menos el momento, vamos a recordar algunas cosas. Entonces, principalmente vamos a ver eso y centrarnos un poquito también en las funciones trigonométricas, ¿ya? Porque en trigonometría me parece que también en fundamentos ahí hacen un buen trabajo en cuanto a la base. O sea, sí, en fundamentos en álgebra siempre confundo cuál es el programa de cada uno, ya, pero al menos los profesores, tanto Mario como Juan, habían señalado de que eh, contemplaba una buena parte de trigonometría, ¿ya? Entonces, eso es útil. De todas maneras, lo que a nosotros nos sirve lo vamos a volver a mencionar al menos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen el material. De todas maneras, recuerden que en el Classroom está adjunto el texto del profesor Daniel Jiménez, de Introducción al Cálculo, que también hace un muy buen resumen con demostraciones de todas las propiedades, en el caso de que alguien quiere saber más allá un poco, y ejercicios de todas maneras. Entonces, vamos a resumir primero algunas cosas también, antes de entrar en esto, algo de conjunto, ¿cierto? Que hicimos una aclaración acerca de conjunto con el dibujito de las manzanitas. Entonces vamos a volver a aclarar un poco eso ya de forma previa, antes de, sobre todo para el que es determinar dominios, de sumas de funciones o dominio de cocientes de funciones, que ahí sirve más o menos tener una idea conjuntista. Entonces definimos primero el conjunto como una colección de elementos con alguna característica en común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, llamemos B, vamos a etiquetar con la letra B mayúscula el conjunto de los primeros cuatro números pares. Profesor, Entonces, disculpe, ¿sí? no está compartiendo pantalla. Ah, No sé muy si. bien. Por eso me salía algo extraño. Por eso me salía extraño algo. Vale, muchas gracias. Ahí sí. Entonces, definimos un conjunto como una colección de elementos. Entonces, como ejemplo de esto, vamos a llamar con la letra B mayúscula el conjunto de los primeros cuatro números pares. De la misma manera, podemos llamar B con los elementos dados, ¿cierto? Que sería el 2, el 4, el 6 y el 8, como conjunto, ¿cierto? Es decir, en sus paréntesis de corchete, respectivamente, donde los cuatro números correspondientes ahí son cada uno de los elementos. De otra forma, el mismo conjunto lo podemos escribir en su forma conjuntista como son todos los x tales que x es par, con x entre 0 y 10 exclusivos, ¿cierto? Es decir, no contemplo el 10. Entonces, ¿cuáles serían los x que contemplan aquí y que además son pares? Bueno, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? Que sería lo mismo. Ahora, como siempre lo hemos dicho, ahí a gusto del consumidor cómo lo escribimos, ¿cierto? Uno lo puede escribir de forma verbal como la primera expresión, como la segunda expresión, que generalmente me parece la más certera, la más corta, ¿cierto? Siempre uno busca tratar de hacerlo lo más sencillo muchas veces. Y de todas maneras, la tercera parte que a veces puede crear un poco de confusión en su lectura, sin embargo, todas se expresan lo mismo. Es un poco como cuando uno habla formal, semiformal, informal, con los amigos, coloquial, ¿cierto? Uno quiere decir la misma cosa, pero lo expresa de diferentes maneras. Como notación, X pertenece a, o X con esta E A, significa que X es un elemento del conjunto A. De otra forma, si tachamos este signo de pertenencia, significa que X no es un elemento del conjunto A, o bien que no pertenece a este conjunto. Ahora si tenemos mayúsculas ambos, vamos a hablar de conjuntos. En este caso,
este C de contención significa que A es un subconjunto de B, o bien que el conjunto A está contenido en el conjunto B. De otra forma, todo elemento de A es un elemento de B. De otra manera, tenemos que no es un subconjunto, esto que no pertenece. Pues un ejemplo de esto, supongamos el conjunto A, que tiene estos 4 elementos pares, el 2, el 4, el 6 y el 8. Vamos a denotar por B el conjunto que contiene al 2 y al 8, y por C al conjunto que contiene al 2 y al 4 como elementos. Entonces tenemos A, B y C, diferentes conjuntos, vemos ver que tienen el elemento en común, algunos no entre ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos observar de aquí? 8 pertenece al conjunto A y al conjunto B, ¿cierto? Que se nota de esta manera, 8 con la E de pertenencia, ¿cierto? Como elemento que pertenece a un conjunto A, B, porque 8 pertenece a el conjunto A y el conjunto B respectivamente. De la misma forma podemos notar que el 2 pertenece a los 3 conjuntos. Por otro lado, podemos notar que B, el conjunto formado por el 2 y el 8, está contenido en el conjunto A, el cual contiene el 2, el 4, el 6 y el 8. De la misma manera, podemos notar que C es un subconjunto de A, pero, en cambio, vemos que B no es un subconjunto de C, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos solo el 2 como un elemento en común. Entonces, cuando señalábamos esto de forma, el ejemplo de las manzanitas que habíamos hecho, un conjunto que contiene otro conjunto, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que B, el 2 y el 8 es un conjunto de una cantidad eh, pequeña de número en el cual todos los elementos del conjunto B están contenidos en el conjunto A, ¿ya? Y eso se denota, ¿cierto?, como subconjunto. Las operaciones del conjunto, entre conjuntos, consideremos A y B dos conjuntos. Entonces se define la intersección de dos conjuntos A y B, ¿cierto?, con esta U inversa. Tenemos A y B intersectados, son todos los elementos tales que están en A y en B. Ahora, de forma, en un gráfico de Venn, podemos notar aquí que la parte de rojito, ¿cierto?, es lo que determina la intersección de estos dos conjuntos. Entonces, supongamos A y B respectivamente, los elementos que pertenecen a ambos conjuntos a la vez, ¿cierto? Sería lo que se señala ahí por el dibujo. La unión, por otro lado, tenemos A unión B, son todos los elementos que bien o están en A o pertenecen a B. Entonces, en este caso es todo, ¿cierto? Bueno, el nombre lo dice. Por otro lado, también se define el complemento relativo de B en A, que sería en el fondo la diferencia de conjuntos. Entonces tengo A, complemento relativo en A, perdón, B. Serían todos los elementos de A tales que X no pertenece a B. Entonces tenemos todo A, ¿cierto?, que sería este círculo de la izquierda, y le quitamos los elementos que pertenecen a B, ya que serían en el fondo los elementos de la intersección. Entonces, un ejemplo de esto, consideremos A el conjunto formado por el 2, el 4 y el 6. Por otro lado, B, el conjunto que contiene al 3, al 6 y al 9. Entonces, la intersección entre el conjunto A y B, notamos que es el 6, dado que es en común en ambos conjuntos. La unión de A y B serían todos los elementos, ¿cierto? Ahora, sin repetir el que está en ambos, ¿cierto? Es decir, tenemos el 2, el 3, el 4, el 6 y el 9. Y el complemento relativo, o la diferencia de conjuntos, serían todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces aquí vemos que el 2, el 4 y el 6, el único de ellos que sí pertenece a B es el 6, entonces lo quitamos de A, ¿cierto? Por lo tanto, el complemento relativo de B en A sería solo el 2 y el 4. Entonces, una vez resumido esto, podemos brevemente retomar lo que es funciones. Digamos que es lo que nos importa. Entonces sean A y B dos conjuntos, una función o aplicación f, o mapeo también se puede ver en algunos textos. Es una función f que va de A en B, es una regla de asignación que a cada elemento de A le asocia un único elemento de B.
O sea, ahí también, ¿cierto? En una parte un poco instructiva, uno podía ver, tenía relaciones definidas de A en B y determinar si es que son o no son funciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo uno determina que cumplan la definición? Entonces, por ejemplo, uno encuentra un elemento de A al cual le asocio dos elementos de B, inmediatamente no es función, porque la definición nos pide que sea un único elemento de B. Estos conjuntos A y B, propiamente tales, van a recibir unos nombres. A A, el conjunto de entrada, le denominaremos el dominio de la función. Al conjunto B, o el conjunto de todas las salidas posibles, le denominaremos el codominio de la función f. R, un subconjunto de B, denominaremos como el recorrido o bien el rango de la función, que son el conjunto de todas las imágenes de a través de la función f, que generalmente se denota de la siguiente manera. El recorrido como rec de f, que está formado por todos los f de x que pertenecen a b, tales que x está en a. Entonces el recorrido en el fondo son las imágenes de las funciones a través de los elementos de a través de la función f. Y ahora hacemos unos ejemplos de esto. Consideremos CAF una función definida de R en R, ¿cierto? Es decir, del conjunto real al reales, tales que esté definida de la siguiente manera. F de x está definido como x cuadrado menos 1. Si podemos verificar un gráfico, ¿cierto? Los que recordarán por funciones, vemos que claramente una función cuadrática, ¿cierto? Su gráfica corresponderá a una parábola. El coeficiente A, ¿cierto? Vemos que es positivo, por lo tanto será cóncava hacia arriba, o bien feliz, como uno le llama, ¿cierto? Perdón. Y vamos a determinar entonces aquí algunas cosas. Ya vamos a aprovechar de la pizarra entonces. Vamos a identificar algunas cosas. Y entonces tenemos el dominio, ¿cierto? R, su codominio también es R. Y tenemos la regla de asignación dada de esta forma, ¿cierto? Es decir, a cada x que ingrese, nosotros vamos a establecerle x cuadrado menos 1, donde este mismo x, ¿cierto? Será el x que corresponde en la definición de esta función. Bueno, eso más o menos se sabe. Con respecto al gráfico, ¿qué cosas podemos observar del gráfico? Entonces, por ejemplo, podemos notar que existe alguna intersección en i igual 3. Entonces, supongamos aquí tenemos i igual a 3, ¿cierto? Es decir, la regla donde i es igual a 3 para cualquier x igual a 3. Entonces, notemos que en i igual a 3, su imagen en x es 2, ¿cierto? De otra manera, también podemos notar de que en esta función el menor número, digamos, de la imagen de esta función será el menos 1. Entonces aquí en i igual menos 1. Como para ir acotando un poco y encontrar tanto un dominio como un recorrido de la función. Entonces cuando hablamos del dominio, ¿cierto? Que el primer conjunto son todos los elementos de las entradas a la función. Entonces son todos los elementos que yo puedo ingresar acá adentro y esto funciona bien. Cuando hablamos que esto funciona bien, tiene que ver con la forma en que está escrito esto. Entonces recordemos que para los números reales, ¿cierto? Habíamos visto que habían algunas cosas que no podíamos utilizar. Esas cosas que no podíamos utilizar eran, por ejemplo, las fracciones cuyo denominador era cero, las raíces negativas, ¿cierto? Porque sabemos que no son reales, y los logaritmos también, cuyo argumento era negativo o bien el cero, ¿cierto? Porque sabemos también que el logaritmo no está definido para un número negativo o bien para el cero. Ahora, y abusando justamente de esas propiedades que uno puede encontrar por ahí cosas de demostrar que uno es igual a cero, ¿cierto? Y todo eso, y justamente es porque siempre se abusa en cuanto al dominio de la definición de las cosas que están utilizando, las propiedades, ¿cierto? Uno puede encontrar ahí diversos videos en los cuales se muestran hasta 6 formas de mostrar que uno es igual a cero, pero uno se dará cuenta, ¿cierto? Cuando ya conoce más de esto, que utilizan cosas, por ejemplo, como partir del logaritmo de menos 1. ¿Ya? Y eso no está definido, eso no existe, no se puede, ¿cierto? O como, no sé, factoriza por algo y pasa dividiendo, dice, y finalmente esa resta que usted pasó dividiendo da cero, entonces no, en realidad no puede dividir por cero.
¿ya? Y son esas cosas, ¿cierto? Que ese tipo de abusos son los que permiten llegar a incongruencias tales como probar que uno es igual a cero. Pero bueno, en el gráfico propiamente tal, podemos reflejar el dominio y el recorrido tanto con los elementos del eje X como del eje Y. Entonces, en el eje X, vamos a decir así, en el eje X aquí tenemos el dominio. Entonces, por ejemplo, una vez que tenemos el gráfico, podemos notar cuál es el dominio. Si es que aquí, por ejemplo, hay un salto, hay una parte en la que no existe funciones, porque esa parte no está contemplada en su dominio. Ahora, sabemos que una parábola tiene la cualidad, ¿cierto?, de que también, tal como las rectas, esto se extiende infinitamente, ¿cierto? Hacia, hacia arriba continúa. Por lo tanto, podemos notar que claramente su dominio sí es todos los reales. Este es el codominio, pero su imagen, es decir, los valores de aquí de salida, como notamos en la figura, no van a poder ser menores que menos 1. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros ingresamos cualquier número negativo, el 0, un número muy bajo, al estar elevado al cuadrado va a ser positivo. Por lo tanto, en el peor caso va a ser 0. Y en cuyo caso, la imagen total sería menos 1. Entonces, el elemento menor, o digamos, la menor imagen va a ser el menos 1. Entonces, de la misma manera, en el eje Y, o X, o Y, perdón, podemos intuir lo que será el recorrido de la función. ¿Ya? Entonces aquí vemos, mira, el recorrido claramente hacia arriba se extiende a infinito, y el menor valor que tenemos es el menos 1 contemplado en la función. Entonces, entre menos 1 y infinito, ¿cierto? Entonces también lo podemos verificar de otra forma. Entonces, ahora más o menos que podemos tener una idea intuitiva de cómo deberíamos poder determinar el recorrido de esta función, veamos cuáles son los elementos que pertenecen y que no pertenecen. Y entonces claramente los puntos que nosotros ahí verificamos, ¿cierto? Por ejemplo, si f, esta función la evaluamos en 0, entonces sería 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, como dijimos, esto es menos 1, por lo tanto, el menos 1 sí pertenece al recorrido de la función. Recordemos que era el conjunto de las salidas. Entonces, si tomamos cualquier otro elemento, por ejemplo ahí el 2, esto nos va a dar algo menos feo, ¿no? Nos va a dar 3. Entonces, nuevamente, el 3 pertenece al recorrido, ¿cierto? Bueno, aquí uno lo ve justamente, tenemos acá, perdón, el 2. El 2 de X, ¿cierto? Nos da el 3 en Y, en el 0 nos da el menos 1, y así respectivamente. Pero también podemos notar que f de x es distinto de menos 2, ¿cierto? Para cualquier elemento del dominio. Que justamente como dijimos, imposible obtener que x al cuadrado en algún momento nos dé menos 1, ¿cierto? Porque recordemos que ahí vimos por propiedad de los reales que, bueno, cualquier cosa, en este caso justamente x, al estar al cuadrado es positivo, ¿cierto? O 0 en el peor caso, como señalamos. Entonces en este caso tenemos x cuadrado menos 1, que será mayor o igual que menos 1, ¿sí? Por lo tanto, el menos 2 no pertenece al recorrido de nuestra función. Entonces, como vemos, o de esta forma, podemos establecer claramente que el recorrido de nuestra función corresponde entre el menos 1 y el infinito. Sabemos que el infinito nunca puede estar contemplado, es decir, tiene que ser abierto como paréntesis, o sea, redondo o corchete hacia afuera, pero el menos 1 sí puede ser parte de la imagen, ¿cierto? Porque como vimos, si evaluamos en 0 nos da menos 1, y el menos 1 no hay ningún problema, por lo tanto sí puedo contemplar el menos 1, por lo tanto esto es cerrado. Así el recorrido entre el menos 1 y el infinito, considerando el menos 1. Super easy. Por otro lado, tenemos la definición de como dominio implícito. Ahí sí. Si una función f de x está dada por una expresión sin especificar su dominio, entonces el dominio se asumirá como el subconjunto más grande de los reales, tales que la expresión tenga sentido. Este dominio se llama implícito o dominio natural. La mayoría de las veces, ¿cierto?, no se explicita el dominio, solo la función. Entonces,
el dominio es parte de lo que tenemos que hallar, antes de comenzar siempre la mayoría de las cosas o ejercicios. Entonces, ¿cuáles son las reglas útiles a considerar para determinar un dominio? Primero, como dijimos, que el denominador siempre debe ser distinto de cero. Segundo, para un logaritmo de una función cualquiera sea, entonces, el logaritmo de g de x, donde g de x puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier expresión algebraica o bien numérica, necesitaremos que su argumento sea positivo, estricto mayor que cero. En otras palabras, el logaritmo de cero no existe, el logaritmo de menos uno no existe, y el logaritmo de cualquier negativo no existe. Y la última regla útil para encontrar el dominio es en las raíces. Entonces sabemos que las raíces, como habíamos hecho la observación ahí cortita, si la raíz tiene argumento negativo, sabemos que hay un complejo ahí, ¿cierto? Entonces se aleja de nuestro dominio que es real, ¿cierto? Recordemos que estamos en cálculo en la variable real. Entonces si no es real, para nosotros no está definido en R, ¿cierto? En el fondo lo dejamos de lado. Entonces en este caso, recordemos que si la raíz cuadrada, por ejemplo, un número negativo, sabemos que no existe en los reales, pero si es la raíz cúbica, sí puede ser, ¿cierto? Porque sabemos que al elevar al cubo, el signo no pasa, no hay un cambio de signo ahí. Elevar a 5, elevar a 7, ¿ya? Pero si nuestro exponente es un número par, sí sucede, ¿cierto? Por la regla de la multiplicación. Entonces, consideremos m un número par positivo, cualquiera. Si tenemos la raíz enésima de una función h de x, donde esto nuevamente es una expresión algebraica, será esta expresión algebraica, la vamos a transformar, ¿cierto? Por propiedades de potencias. Tenemos con exponente fraccionario 1 sobre m, y en este caso necesitamos que nuestra expresión h de x sea positiva o bien 0, mayor o igual que 0. Consideremos como ejemplo m igual a 3. Entonces vamos a ver el caso contrario, ¿ya? Si consideramos m igual a 3 y queremos ver un ejemplo de esto, consideremos entonces la raíz cúbica de 64. Sabemos que esto es 4, inmediatamente. Por otro lado, si tenemos la raíz cúbica de menos 64, es decir, en este caso estamos probando con un h de x negativo, ¿ya? O menor que 0 en vez de mayor o igual que 0. En este caso, sin problema, tenemos que esto es menos 4. ¿Ya? Entonces ahí que basta multiplicar. Si esto es menos 4 por menos 4 por menos 4, listo. Pero ¿qué sucede si nuestro exponente es par? Como señala aquí la regla 3. Para eso consideremos m igual a 4 y probamos con el mismo argumento. Nuestro h de x sigue siendo 64. Entonces la raíz de 64, la raíz cuarta de 64, es la raíz cuadrada de 8, que es de su expresión reducida. Es decir, ahí no vamos a considerar un decimal ni cosas por el estilo. Y con eso nos conformamos. Pero por otro lado, notemos que la raíz cuarta de 64, de menos 64, perdón, no pertenece a los reales, lo cual generalmente uno señala con que no existe, ¿sí? Pero no existe asumiendo que nuestro lugar de trabajo es los reales, ¿ya? Se aleja de los parámetros de nuestro dominio. Entonces, unos ejemplos de esto, determinemos el dominio implícito de la función logaritmo, cuyo argumento es x cuadrado menos 3x menos 10. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nos apoyamos según la regla útil que dijimos ahí, número 2, ¿cierto? Que era la del logaritmo, y que nos decía que los logaritmos no existen si son negativos, si son ceros, ¿cierto? Debe ser estricto mayor que 0. Entonces, para que la expresión tenga sentido, necesitamos que nuestro argumento, es decir, x cuadrado menos 3x menos 10, sea estricto mayor que 0. Ahí se resuelve con cualquiera de los métodos que ustedes prefieran. Ya en este caso el más sencillo es factorizar. Entonces buscamos dos elementos que su producto es de 10, que la suma o bien diferencia de menos 3. Entonces ahí claramente 5 y 2 son los elementos que nos sirven, ¿cierto? Entonces, claro, el producto da 10, la diferencia nos da 3,
Entonces nos queda ver los signos, ¿cierto? Claramente tienen que ser distintos para que su producto dé negativo y para que la suma de ellos de negativa tiene que ser negativo el mayor de ellas, ¿cierto? Entonces ahí inmediatamente tenemos cómo factorizar esta expresión. Ahora, como bien hemos visto, esto lo vimos como propiedad real, ¿cierto? Bueno, también de forma abstracta, vamos a poner aquí una nubecita de recordatorio. Recordemos que si un producto, supongamos A por B es cero, ¿qué era lo que nos decía? Que A era cero o B era cero, ¿cierto? Pueden ser los dos cero también, pero con uno de los dos cero basta. Entonces, en este caso, si tenemos un producto, estas dos expresiones algebraicas que es mayor o igual que cero, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos que buscar cuáles son los ceros, cuáles son los puntos de problema, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería el problema acá? Sería 5. Y el problema acá sería menos 2, ¿cierto? Ya, entonces, consideremos que x mayor a 5 o bien x menor que menos 2. Bien, claro. Entonces, si tenemos que los x son mayores que 5, para este caso, si el x es mayor que 5, esta expresión de la izquierda es positiva, con mayor razón esta será positiva. En caso contrario, si el x es menor que menos 2, si es menor que menos 2, la expresión de la derecha también nos dará negativa, y la expresión de la izquierda con mayor razón es negativa, ¿cierto? Que sería una diferencia de dos números negativos. Y por regla de producto, positivo, 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 negativo, negativo también es negativo. Entonces la forma de conseguir que este producto sea mayor estricto que cero es que bien x sea mayor que 5 o por otro lado que x sea menor que menos 2. Esto lo denotamos entonces como el dominio de la función dom de f, como el conjunto. Bueno, en este caso lo podemos escribir como conjunto, pero de forma verbal va a ser más largo, entonces lo vamos a escribir como desigualdad, ya. Es más cortito. Entonces, ¿cuáles son los x menores que menos 2? Entonces, los x menores que menos 2 lo podemos expresar como el intervalo desde el menos infinito, en el fondo esto de acá, son los x que están entre el menos infinito y el menos 2, ¿cierto? Y como la desigualdad es estricta, es decir, no tiene el igual, este paréntesis de aquí es abierto, o bien redondo, o paréntesis corchete abierto. La expresión de acá, por otro lado, x mayor que 5 nos quiere decir que son los x, voy a borrar esto del dominio y lo voy a poner más bajito para no confundirlos, son todos los x que están en qué intervalo. Si son mayores que 5, es decir, que el menor valor que va a tener el 5, entonces tenemos entre el 5 y el infinito, ¿cierto? Que puede ser cualquiera que sea mayor que el 5. El infinito siempre es abierto. Y el 5 tampoco lo puedo considerar porque la desigualdad es estricta, entonces aquí también es abierto. ¿Ya? Entonces en el fondo lo que quiere decir esto es que son los elementos que están aquí o en este intervalo. Entonces, una vez identificado nuestro intervalo, ahora sí podemos expresar el dominio de manera explícita. Entonces tenemos que el dominio de esta cosa son el intervalo del menos infinito hasta el menos 2, unión, desde el 5 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que x, para qué valores de x esta expresión está bien definida o tiene sentido solo si x pertenecen a este intervalo o a este intervalo. Para cualquier otro valor, por ejemplo, que esté entre medio entre el menos 2 y el 5, considerando además el menos 2 y el 5, esta expresión no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque me va a dar un valor negativo o bien me va a dar 0. Y como sabemos, el logaritmo no está definido para esas expresiones. Ya, por otro lado, vamos a determinar el dominio implícito ahora de una raíz. Este está un poco fome, sí, ¿eh? Está expresado como potencia, ¿sí? ¿Cierto? Entonces tenemos la expresión algebraica x más 2 elevado a 2 tercios. Entonces esto se puede reexpresar, ¿cierto? Que lo primero que uno hace en el caso de que siente más cómodo trabajar con raíces, ¿cierto? Entonces tenemos la raíz cúbica de x más 2, expresión al cuadrado.
Entonces notemos primero que nada que el índice de la raíz es impar, ¿cierto? Entonces como es impar, estamos tranquilos. Ya no tenemos que ver mucho lo del signo, recordemos que eso es lo principal. Entonces en este caso, para la adición, raíces cuadradas, raíz cúbica, están definidas para cualquier número real, porque como vimos no había problema, ¿cierto? Entonces la raíz de un número negativo, si el índice era impar, iba a ser otro número negativo, por lo tanto no hay ningún problema. Y cuando no hay ningún problema con elementos del dominio o como está definida la función, nos sirve, eso quiere decir en el fondo que nos sirve cualquier x. Y cualquier x, en este caso, de naturaleza real. Entonces nuestro dominio son todos los números reales. Ponemos conjunto real o si usted gusta colocarlo como conjunto, si este sería desde el menos infinito hasta el infinito, que es exactamente la misma cosa. Y entonces por otro lado, ahora tenemos una expresión algebraica un poco más interesante. Entonces se define la función como una fracción, ¿cierto? Un cociente estricto de expresión algebraica cuyo denominador es una raíz de índice par. Además, en su argumento tenemos un valor absoluto, ¿ya? Entonces aquí hay más cosas que tenemos que tener ojo. Y entonces para que esta expresión tenga sentido, lo primero que tenemos que notar es que el numerador nos genera problemas, ¿cierto? Porque puede ser cero, sí, toda la función vale cero en ese caso y no hay problema con eso. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser cualquier cosa. Pero su denominador, como es una fracción la función, sabemos que su denominador, por primero que nada, no puede ser cero. Y a su vez, que como el índice de la raíz es par, que su argumento también debe ser estrictamente positivo. Entonces, necesitamos que su argumento sea mayor o igual que cero, por la raíz, ¿cierto? Y además, necesitamos que el denominador debe ser distinto de cero. Entonces, aquí generalmente estas dos cosas se pueden agrupar en una, que sería simplemente borrarle aquí la igualdad, ¿cierto? Dejar como 3 menos valor absoluto de x mayor estricto que cero. Ya, pero vamos a dejarlo así de manera general, dado que es uno de los primeros ejemplos que estamos haciendo para que quede todo lo más claro posible. Entonces, para este caso, si vamos resolviendo, tenemos 3 menos valor absoluto de x mayor o igual que cero. Perdón, estricto que cero, como dije. Entonces juntamos estas dos cosas en un estricto, es decir, que le quitamos la posibilidad de ser igual a cero, porque no puede serlo según la segunda parte, y despejamos. Entonces si despejamos, nos queda que 3 es mayor que el valor absoluto de x, y por la propiedad del valor absoluto, recordemos que si le quito el valor absoluto quiere decir que está esto entre el menos 3 y el 3. Vamos a reescribirlo como la propiedad, ya porque la propiedad, esto está escrito el x, si conservo el signo de desigualdad, ahí está el menos y el 3. Que me quería escrito al revés. No sé si se acuerdan un poco de la propiedad. Y entonces, luego, ¿cuál sería el dominio de la función? Solo me sirven los x que estén entre menos 3 y 3. Como las desigualdades son estrictas, tenemos entre el 3 y el 3 a abierto en ambos lados. ¿Sí? No sé si queda alguna confusión o algo por el estilo. Bueno, si alguien quisiera expresar esto como una recta, además, ¿cierto? Para hacerlo lo más claro posible, como tenemos, ¿cierto? En una pura variable real, tenemos ahí, supongamos el 0, el menos 3, ¿cierto? El 3, ahí suponiendo el infinito hacia acá, el menos infinito hacia acá. Entonces, ¿cuáles son los valores que contemplo? O sea, mira, aquí abierto, acá abierto, ¿cierto? Me sirven todo lo que está aquí. Otra forma, también generalmente en el colegio se dibujaba mucho estos intervalos aquí abiertos. Cuando se decía que era abierto, era literalmente el punto en el 3, pero sin pintar.
¿ya? Y ahí también explicitaba el hecho de que el 3 y el menos 3 no podían ser considerados como partes del dominio, ¿ya? Lo cual refleja claramente ahí con el hecho de los paréntesis, que recordemos que está, perdón, relacionado con las desigualdades, ¿cierto? En el caso de que sí podía ser igual, ahí se pintaba y ahí el paréntesis iba cerrado, ¿cierto? Un último ejemplo, vamos a hallar el dominio implícito de la diferencia de dos funciones. Entonces tenemos la función f y la función g aquí dadas, 1 sobre 1 más x, g está definido como 1 sobre 1 menos x, y queremos la diferencia de f menos g evaluada en x. Aquí también nos queda poquito espacio, pero poder esto igual es corto. Entonces tenemos que f menos g de x, esto por definición de funciones, es f evaluado en x menos g evaluado en x. Reemplazamos porque ya las conocemos, ¿cierto? Tenemos 1 más x menos 1 menos x. Entonces tenemos una diferencia de dos cocientes, bueno, un mínimo múltiplo que claramente es el producto entre ellos, ¿cierto? Entonces si el producto entre ellos, por suma y por su diferencia, vamos a tener 1 más x cuadrado, que en el fondo es lo mismo que si lo expresáramos solo con el producto, en este caso es mucho más sencillo. La voy a borrar para que no quede la línea azul. Entonces si lo expresamos como producto simplemente, tenemos 1 más x por 1 menos x, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué nos va a quedar? 1 menos x menos 1 más x. Y aquí se van a ir algunas cosas, ¿cierto? ¿Qué se va a ir? Se va a ir el 1. Pues aquí debería seguir hacia abajo, pero no me queda espacio. Ya voy a hacer el esfuerzo de todas maneras para que no me copien mal y después empiezan a escribir hacia el lado. Recuerden, ¿cierto? Ir siempre hacia abajito, aunque ocupe espacio en la hoja. Entonces tenemos 1 más x, 1 menos x. Entonces tenemos 1 menos x menos 1 menos x. Esto es menos 2x, ¿cierto? Porque el 1 y el menos 1 se fueron. Entonces, como el numerador no nos importa, lo que nos importa es el denominador va a ser 0. Un producto es 0 cuando cualquiera de los dos es 0. 1 más x es 0, solo si x vale menos 1. Y por otro lado, 1 menos x va a ser 0 cuando menos x, perdón, vale 1. X vale 1, ¿cierto? De esta forma, el dominio de esta función f menos g serían todos los valores reales, ¿cierto? Menos tanto el 1 como el menos 1. Entonces, esto se puede expresar todos los valores reales menos, y como conjunto, este conjunto que contiene dos elementos que le quitamos, el menos 1 y el 1, ¿cierto? O de la misma manera también se puede escribir como, como intervalo. Entonces, otra forma equivalente sería escribir intervalos que quedarían con agujero en el fondo, ¿cierto? Si se dan cuenta es como tener una recta real que tiene un agujero en el menos 1 y un agujero en el 1, porque son los únicos puntos que no se consideran. Entonces eso sería desde el menos infinito abierto hasta el menos 1 abierto, porque no se considera, ¿cierto? Porque lo quitamos del dominio. Unión, nuevamente desde el menos 1 abierto hasta el 1 abierto. Unión, desde el 1 abierto hasta el infinito. En el fondo, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? También es casi toda la recta real, excepto el menos 1 y el 1 nomás, que tiene como agujeros ahí. ¿Ya? Entonces, claramente en este caso es más recomendable utilizar la primera notación porque es más sencillo, es más corto y a la vez más claro. Bien, entonces vamos a ver algunas propiedades para determinar el dominio, por ejemplo, de sumas, de productos, de cocientes y de composiciones de funciones de una manera más sencilla. Entonces notemos que dadas dos funciones, f de x y g de x, dos funciones distintas, iguales, no nos importa, se define la suma o la diferencia de dos funciones como la suma de las funciones. Tenemos f más g evaluado en x, es lo mismo que f evaluado en x más g evaluado en x, lo propio con la diferencia. Para el producto, la misma cosa, tenemos el producto de dos funciones evaluado en un elemento del dominio, y es lo mismo que el producto de cada función evaluada en el dicho elemento del dominio.
Para el cociente de dos funciones tenemos f sobre g, también evaluado en x, es lo mismo que lo propio, ¿cierto? Es decir, f evaluado en x sobre g evaluado en x, con la condición nuevamente de que este denominador jamás puede ser cero, ¿cierto? Es decir, que la función g de x debe ser distinta a la función cero. Además tenemos la compuesta de dos funciones, entonces tenemos en este caso gof o bien g compuesto f de x, y se define como g evaluado en f de x. Entonces recordemos que esto, en un diagrama, tenemos el elemento del dominio, le aplicamos la primera función, que es la que está más cerca, por llamarlo así, f. Entonces si le aplicamos f a x queda f de x, y luego le aplico la que está más hacia afuera, que sería g. Entonces si le aplico g a esta función f de x, esto es lo que voy a evaluar. Entonces tengo g evaluado f de x. Entonces para determinar el dominio de una suma de funciones, o de una resta de funciones, o de un producto de funciones, es simplemente la intersección entre los dos dominios. Entonces, supongamos tenemos una expresión algebraica que podemos formar sumando dos funciones conocidas. En ese caso, como esas funciones son conocidas para uno puede determinar el dominio muy fácilmente de estas dos. Y el hecho de intersectar estos dominios me permite hallar inmediatamente el dominio de un producto, una suma o de una diferencia de ellos. Para el cociente pasa lo mismo, pero tiene diferentes condiciones. Entonces, el dominio de un cociente entre dos funciones f de g sería la intersección entre ambos dominios, pero a esa intersección tenemos que quitarle todos los elementos del dominio de g, es decir, del dominio del denominador, tales que g evaluado en x sea 0. Entonces, nuevamente, en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir? Es lo mismo que lo anterior. Es la intersección entre ambos dominios y solo debo quitarle los elementos del x, de ese dominio, que me anulen el denominador. Para el dominio de una compuesta de dos funciones, esta es especial y existen dos caminos. El camino largo, que uno siempre le llama el camino carretero, sería, primero, tener las dos funciones, las compongo, y una vez compuesta la función y expresada esa compuesta en su forma más reducida posible, determinar el dominio de esa nueva función. Por eso uno le llama carretero, porque a veces las compuestas ya no son largas, ¿cierto? Hay que trabajar algebraicamente para poder reducirlo y esa expresión reducida determinar su dominio. Entonces, ver si el denominador es cero y todo eso. Y la forma directa, que sería analizándolo a través de esta expresión. El dominio de, por ejemplo, g compuesto f, son todos los elementos del dominio de f, es decir, de la primera función que evaluamos, tales que la imagen de x a través de f pertenecen en el dominio de g. Entonces, en otras palabras, para esto hay que determinar explícitamente el dominio de f y el dominio de g. El dominio de f lo considero como base, y en ese dominio voy a evaluar f. Y tengo que asegurarme que todos esos elementos pertenecen al dominio de g. Si hay alguno que sale fuera, tengo que quitarlo del dominio de la compuesta. Entonces, en primera instancia siempre cuesta mucho poder interpretar esta definición directa, ¿ya? Entonces, se recomienda en los ejemplos tratar por ambos. Primero el carretero, porque uno está seguro de lo que hizo, y luego ver esta definición y ver que me dé el mismo dominio, ¿ya? En caso contrario, entonces porque hay algún problema. Generalmente el método carretero es más seguro, pero también es más largo. Entonces ahí nuevamente cada uno de ustedes tendrá la libertad de poder escoger cuál sea más seguro, porque la idea, recordemos aquí, que en una eventual prueba, eventual evaluación, no gana el que termina primero la prueba, ¿cierto? Gana el que lo hace correcto. Entonces, aunque sea más largo, aunque se demore más, pero a usted le da más seguridad, tome esa elección. Bien, entonces, como ejemplo, en este caso vamos a dejar estos como ejercicios, ¿vale? Consideremos la función f de x, x cuadrado menos x. Por otro lado, vamos a considerar la función g. Solamente vamos a explicitar su dominio y su recorrido, es decir, y su codominio. Tenemos una función que está definida para entre el 2 y el infinito, 2 abierto, es decir, no consideramos el 2, hacia los reales. ¿Qué nos piden? Hallemos la compuesta de f por f, evaluado en 3. Es esta forma igual, podemos hacerlo. O sea, cuando digo fome es porque es rápido.
que obviamente como los ejercicios más difíciles son los entretenidos porque si uno los puede sacar como rápido y fácilmente, como que no había mucha gracia. Entonces, por definición, recordemos que la que está más cerca es la que evalúo primero. En este caso son la misma, entonces no se nota. Pero es equivalente a decir f evaluado en f evaluado en 3. Voy hacia el ladito. En este caso, f evaluado en 3, como tenemos que f de x es x cuadrado menos x, si lo evalúo en el 3, en el fondo acá, si le coloco el 3, me va a quedar 3 al cuadrado menos 3, ¿cierto? 3 al cuadrado es 9 y menos 3 es 6. Entonces, f evaluado en 3 me da 6. Y como es la compuesta, me queda que f evaluado en 6. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero con el 6, ¿cierto? Entonces ahora ingreso el 6 a la función, ingresé el 6 acá, por lo tanto me cambia ese por 6 al cuadrado menos 6. 6 al cuadrado es 36 menos 6, 30, ¿cierto? Por lo tanto, la compuesta f compuesto f evaluado en 3 es 30. Ya, ahí sí. Ya, por otro lado, la pregunta 2 nos pide el dominio de g compuesto f. Ah, ya, sí, esta era la parte que podía hacer con la compuesta. Pero no lo vamos a hacer con la compuesta, vamos a hacerlo igual. Le decía que no lo iba a hacer y acá como ejercicio, pero lo vamos a hacer igual. Para poder mostrar la aplicación de la definición que hicimos acerca de la intersección de los dominios. Y entonces tenemos ambas funciones. Queremos ver el dominio. Entonces, por definición, vamos a hacer aquí el 2, ¿cierto? Negro. Entonces, g compuesto de f de x. Sabemos que esto es g evaluado en f de x. Y esto es g, y conocemos f de x, ¿cierto? Es la única que conocemos, que es x cuadrado menos x. Eso hasta ahora es todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos además? Sabemos que el dominio de g, que nos dan explícitamente el dominio de g, es desde el menos 2 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir esto es que si el dominio de g esto, es que los elementos que podemos ingresar acá son los que corresponden en el dominio, ¿cierto? Entonces, x cuadrado menos x pertenece a este conjunto. Este es menos. Bien. Entonces, si queremos ver esto de otra forma, ¿por qué puse menos 2 acá? No sé. Era 2 positivo, ¿no? Ya, perdón por ese error. Ya, entonces, ojo, porque aquí el dominio es del 2 al infinito y no sé por qué puse menos 2. Entonces el dominio de g es del 2 al infinito, entonces esta cosa pertenece del 2 al infinito. Lo que quiere decir en el fondo es que los valores de acá, ¿quiénes van a ser? En el menor caso, 2. ¿Sí? Entonces esto, si lo escribimos como una desigualdad o una inecuación, nos dice que x cuadrado menos x, perdón, x cuadrado menos x es mayor que 2, ¿cierto? Esto de acá. Recordemos que justamente esto era un x que son mayores que 2. Mayores que 2. Estricto, ¿cierto? Porque si está abierto aquí o redondo es porque es estricto. Si fuese cerrado, tendría la igualdad, ¿cierto? Entonces tenemos esta desigualdad y aquí verificamos. Entonces si reunimos los términos, nos permite factorizar y así podemos hallar rápidamente el dominio. Y entonces nuevamente, dos elementos que multiplicamos me den 2, que la suma me dé menos 1. Claramente va a ser el 2 y el 1. Para terminar los signos, entonces el producto tiene que ser negativo. Eso solo sucede si ambos signos son distintos. Y para que la suma sea negativa, el mayor debe ser negativo, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Nuevamente aquí vamos a igualar. Si x es mayor que 2, esto es positivo. Si x es menor que 1, también esto es positivo. Ya, entonces vamos a poner aquí. ¿Cuándo ocurre que esto es estricto mayor que 0? Cuando x es mayor que 2. O bien cuando x es menor que menos 1. Entonces recordemos que como una llave esto, igualando cada uno de estas dos a 0, ¿cierto? Entonces como me piden que sea mayor que 0,
tengo que pensar que en ambos x a la vez. Ya, entonces hemos encontrado nuestros intervalos, pero en cuanto a la desigualdad. Ahora, esto mismo, ¿cómo lo podemos expresar? Graficando. Otra forma sería graficando esta función. ¿Ya? Pero, digamos, eso se aleja un poco de la gracia del análisis que hemos hecho ahora. Entonces, ¿cómo vamos a expresar nuestro dominio? El dominio de G compuesto F, como nos decíamos, eran los elementos que están acá. ¿Cómo expresamos como intervalo los x menores que menos 1? Desde el menos infinito hasta el menos 1, abierto, por ser estricto. Unión, y hacia la derecha tenemos que son los x mayor que 2. Su número es mayor que 2, tal como en el dominio de G, ¿cierto? Cuando va desde el 2 hasta el infinito. Bueno, en este caso no conocemos la función, entonces no había posibilidad de componer y luego hallar el dominio, ¿cierto? Por eso era importante hacer el ejemplo. Ya, para la inversa de una función, también esto supongo que lo recordarán porque uno trabaja mucho con inversa de la función en cuarto medio, en la PSU incluso. Supongamos f, una función definida de a en b, y g, una función definida de b en a. Entonces f y g son inversas una de la otra si cumple lo siguiente, que g compuesta f sea igual a x, en el fondo que es la identidad, y que si compongo por el otro lado, también es la identidad, pero del elemento de y. Entonces f compuesto g, evaluado en otro elemento, también es el mismo. Entonces este diagrama nos permite aclarar un poco esta cosa. Entonces tengo x, yo le aplico f, ¿ya? Y me queda f de x. Luego le aplico g y vuelve a x. Ya, eso en el fondo lo que quiere decir. Ahora, este x, ¿quién es? Es un x que pertenece a a. ¿Y por qué pertenece a A? Porque la primera función que aplicamos fue f, y f está definido desde a en b. Entonces, el primer elemento que uno ingresa a esta función es a, ¿cierto? Es un elemento de este conjunto a. Al aplicarle f pasa a b. Cuando pasa al conjunto b, le aplicamos g, y g me manda de b a a, entonces vuelve a estar en a. ¿Ya? Entonces x en a. En el fondo, es cuando yo compongo la función y me deja invariante el término en su dominio. Si compongo en la otra dirección, ¿cierto? Ahora f compuesto g, voy a evaluar esto en un elemento de B, porque G está definido de B en A. Entonces, por eso se le llama I, para no confundir que es del mismo dominio. Entonces, hacemos lo mismo. Aplicamos A acá. Bueno, aquí me confundí, esto es un I, recuerden. Vamos a marcar aquí justamente. I. G me manda de B en A, entonces la imagen de G de I está en A. Entonces, al aplicarle F, pasa de A nuevamente a B, por lo tanto, su imagen I está en B. Si esto sucede, inmediatamente las funciones son inversas, ¿ya? Porque la forma carretera también de ver que dos funciones son inversas una de la otra, habría que probar que eran inyectiva, que era sobreyectiva, ¿cierto? Y si era biyectiva, existía la inversa, pero había que determinarla, ¿ya? Si uno no la explicita, no nos asegura que es la inversa. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente, por ejemplo, esta propiedad eh, reduce mucho ese trabajo, y es una de las que más encuentro. Para denotar la inversa de una función, vamos a escribir que, en este caso, f a la menos 1 es igual a g, porque g y f son inversas una de la otra, ¿cierto? Y a la vez g a la menos 1 es f. Y entonces, por otro lado, consideremos dos funciones que explicitamos su dominio y su codominio. Tenemos f, definida desde el 0, incluido el 0, ¿cierto? Veamos que el paréntesis es cerrado, hasta el infinito, y que va hacia el mismo conjunto. Esta función va a estar definida por x cuadrado. Mientras que consideremos otra función g, también desde el 0 hasta el infinito, hacia el mismo conjunto, definida por la raíz cuadrada. Bueno, entonces en este caso basta componer, ¿cierto? Si componemos una raíz cuadrada con la raíz cuadrada, sabemos que en una dirección nos resulta, ¿no? Pero recordemos que en la otra dirección que pasaba ya hay un valor absoluto, ¿no? Entonces vale la pena hacer el ejemplo también. Y entonces notemos
que, ya, si tenemos g compuesto f y lo evaluamos en x, esto va a ser g evaluado en f de x, ¿cierto? Porque siempre uno evalúa la que está más cerca. Esto vamos a hacer así abajito. Sabemos explícitamente que f de x es x cuadrado, entonces es g evaluado en x cuadrado. Y al aplicarle g a x cuadrado, esto es raíz cuadrada de x cuadrado. Por propiedad de los reales vimos que esto era valor absoluto de x. ¿Cierto? Recordemos que si el cuadrado estaba afuera era inmediatamente la parte positiva, si estaba dentro era el valor absoluto. Si uno se lo salta, hay una sola razón para saltarse eso y llegar al tiro a x. Y eso depende del dominio. Entonces aquí notemos que como aplicamos primero f, después aplicamos g, el dominio de cada una de las funciones es desde el 0 en adelante. Entonces, ¿qué pasaba con el valor absoluto? Recordemos que el valor absoluto estaba definido justamente como la parte positiva si es que era mayor que 0 o menos el valor si es que era negativo, ¿cierto? Entonces, como es positivo, nos quedamos con la parte positiva, que sería x. ¿Ya? Entonces aquí también vale aclarar porque x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Por su dominio. Ya, por otro lado, si componemos f y g, entonces tenemos que esto es f evaluado en g de x, esto es f evaluado en g de x que conocemos explícitamente como la raíz, y esto es la raíz evaluada al cuadrado. ¿Ya? Y ahora sí sabemos que esto es x explícitamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, notamos que la compuesta por ambos lados nos da lo mismo, que era lo que queremos, por lo tanto tenemos que una es la inversa de la otra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como dijimos, f a la menos 1 es igual a g y g a la menos 1 es una es la inversa de la otra. También aquí podemos hacer una observación. Voy a borrar esto y vamos a escribir una observación. Entonces, como nota, si x es menor estricto que 0, entonces el valor absoluto de x es menos x, que no es lo mismo que x. ¿Ya? Entonces, por eso había que tener ojo con la primera compuesta, que no era lo mismo que hacer la segunda. El valor absoluto de x nosotros lo pudimos asumir x debido al dominio. Y recordemos nuevamente que el valor absoluto de x se definía como dos cosas, como x o como menos x. Y eso dependía del dominio. Si x era mayor que 0 era la parte positiva, y si era negativa, nos quedamos con el negativo, ¿cierto? Por eso que nos quedamos con el positivo, porque el dominio explícitamente nos decía ya que era positivo. ¿Ya? Entonces, para esto, ojo, debemos ser bastante cuidadosos con el dominio cuando hablamos de inversa. Entonces, el ejemplo anterior, podemos considerar la gráfica no funciona además. ¿Ya? Entonces, tenemos ambas funciones, como cierto, explícitamente de color rojo y de color azul respectivamente, algunos puntos en común. Y también podemos notar que si consideramos la recta y igual a x, es decir, la diagonal del cuadrado, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Es como que si ambas funciones, cada función respecto a su inversa, fuera simétrica, ¿no? Respecto a esta recta que está entre ellos. ¿Ya? Entonces, la gráfica de una función inversa, podemos notar que justamente está esta relación. ¿Ya? Verifican simetría axial respecto a la recta y igual a x. Cuando hablamos de y igual a x, es como el 0 igual a 0, 1 igual a 1, ¿cierto? Entonces, en el 1 lo 1 con el 1, el 2 con el 2, ¿cierto? Por eso me da ese tipo de diagonal. La función por tramos, también se define la función por tramos. Voy a adelantar un poquito solo para ver qué es lo que viene. Ah, ya, ahí está función por parte y gráfica de función. Eso. Y entonces aquí vamos a explicitar una cosa y vamos a quedar hasta aquí, ya por el tiempo, que eso estaba mirando la hora justamente. Para la gráfica de una función hay que notar algún par de cosas. Entonces, notemos, por ejemplo, que a como ve, en este caso acá, está
Está sobre la función y igual a f de x. Creemos que la otra era g de x. Esto está en f de x, que era x cuadrado. Esto pasa si y solo si b es la imagen de a través de f. ¿Cierto? La segunda coordenada generalmente es así. En el fondo esto de aquí es a, f de a, ¿cierto? Y así. En este caso es al revés, ¿cierto? Es b, g de b. Entonces b, si b es igual a f de a, por otro lado, esto es lo mismo que si a es igual a g de b, ¿cierto? Como vimos acá. Y esto es exactamente lo mismo si b, a como punto está sobre la otra función, que era x igual a g de y, que sería la raíz cuadrada, ¿cierto? Ahora, esta parte de aquí del medio también tiene una razón, ¿cierto? Hay un argumento de por qué sale esto. ¿Y cuál sería? Bueno, si son inversas, tenemos solo la primera parte. Por ejemplo, subimos que b igual a f de a, por definición en este punto, porque estamos asumiendo que estamos parados sobre la x cuadrado. Y como sabemos que b, f y g son inversas una de la otra, si aplicamos g a ambos lados de la igualdad, ¿qué nos va a quedar? Entonces vamos a borrar esta segunda parte y vamos a llegar a ella mejor, ¿ya? ¿Qué nos va a quedar? Entonces nos va a quedar g evaluado en b igual a g evaluado en f evaluado en a, ¿cierto? Y como vimos que eran inversas una de la otra, la compuesta de ellas va a ser la identidad o el elemento, ¿cierto? Que sería a. Y por otro lado tenemos g de b. Y ahí obtuvimos la segunda parte, que era lo que decía recién, ¿ya? Y esto es por ser inversa una en la otra. Entonces, cuando son inversas una en la otra, sucede justamente de que las gráficas de las funciones inversas verifican simetría axial respecto a la recta y igual a x. Entonces, muchas veces es, bueno, ayuda de un gráfico, etcétera, ¿cierto? Podemos confirmar el hecho de que dos funciones son inversas en base a esta propiedad. Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Lamentablemente no podemos terminar lo de funciones, pero vale la pena ir así seguro sobre el campo, ¿no? Entonces el día miércoles vamos a terminar lo de funciones, vamos a continuar con funciones por partes. Les voy a mandar ahora, recuerden, al término de la clase, al correo tanto este material que estamos apoyándolo para la primera parte de funciones y la solución de los ejercicios que quedaron propuestos antes del receso del 18. Ya, que recordemos que eran de factorización y inecuaciones lineales, ya principalmente. También hay unos de funciones que van a quedar posteriormente en la siguiente clase ahí de ejercicio, pero también para que ustedes puedan eh, verificarlo en el momento ahí que llegue de trabajarlo, ¿vale? No, se quedó pegado mi cámara. Bueno chicos, no sé si les queda alguna duda respecto a algo, tanto de la materia como de la asignatura. Si no es así, quedamos hasta aquí y nos vemos el miércoles.